Hola Diana, buenos días. Qué gusto Hola, saludarte. Para mí, hola, Laura, buenos días, el gusto es mío. gracias. Para mí es un placer, pues, que hayas aceptado esta entrevista y participar y llevar toda esa experiencia y todo eso que tú logras imprimir en todos tus estudiantes y ahora, pues, que queremos abrirlo un poquito más al panorama hacia todas las mujeres que están en el ámbito empresarial, no nada más de familias empresarias, sino en la parte profesional, en la parte directiva, en la parte de un negocio, de una empresa. Y pues vamos a empezar el día de hoy. Primero darte los buenos días porque tú estás en Puerto Vallarta, Diana, que nos Bueno, platiques y quisiera que en inicio nos platiques quién es Diana Petros. Platícanos de dónde viene Diana, cuáles son sus inquietudes, cuál es tu experiencia profesional y cómo llegas a donde estás el día de hoy. Más que yo dar un preámbulo, quisiera que Diana nos platicara quién es ella. wow, qué pregunta. Esta es una pregunta, ¿no? Que me sigo haciendo día con día conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿Quién soy, hacia dónde voy? Pero aquí, resumido, yo vengo de Rumania. Diana es una rumana que estudió en la Universidad de Oradea. Estudié filología, amor por las palabras, me encantaba leer desde chiquita, era mi pasión. Me pasaba horas y horas hasta que se hacía de noche y ni me daba cuenta leyendo. Entonces, yo entré a una universidad que me ponían a leer mucho y a pensar mucho y a escribir mucho. Estudié lengua y literatura inglesa y francesa y en paralelo hice un módulo pedagógico para también tener la formación de la docencia en lengua y literatura inglesa y francesa. También hice un examen para ser traductora autorizada allá en mi país, entreteniendo yo por un tiempo la idea de convertirme en una traductora oficial. Eh, sí lo intenté un año, no me gustó mucho, no me llenó, era mucho trabajar frente a la computadora, no había interacción humana, entonces no era para mí. Y me dediqué a la docencia. En cuanto terminé mi licenciatura, hice las prácticas pedagógicas, más exámenes para recibir un título de docente y trabajé como docente en Rumanía por 3 años. Se me ofreció oportunidad de ir a Estados Unidos con una visa breve de trabajo. Estuve ahí unos 5 meses, el tiempo en el cual conocí profesores en una universidad en Kentucky, Kentucky Christian University, una universidad cristiana, y me alentaron mucho a aplicar a un posgrado, ¿no? A una maestría, que no, yo no me fui a Estados Unidos con esa intención para nada, pero pues estoy más convencida que nunca que Dios tiene mejores planes para nosotros. Y el plan fue que acepté la beca que me ofrecían, una beca de 100% como graduate assistant para estudiar allá en esta universidad. Y lo hice. Fue un programa de 2 años, presencial totalmente, y fue una combinación entre liderazgo con enfoque cristiano. Tomé algunas clases que tienen que ver con la teología, y la mitad eran clases de psicología, counseling. Eh, Me encantaron, me fascinó en mucho. Ese área me gustó mucho, así como la parte de liderazgo. Eh, y mientras estaba ahí, conocí a mi esposo, quien es de Puerto Vallarta, y así es como llego yo a México, ¿no? Y a Puerto Vallarta en particular. Ya graduándome de mi maestría, es cuando me vine a México y me casé. Y sigo casada y feliz de la vida, y ya México se ha convertido en mi segundo hogar, porque ya llevo 16 años viviendo aquí, casi 17. Al llegar aquí, no duré mucho sin trabajar porque yo no puedo estar sin hacer algo. Entonces, a los 6 meses, me tardé como 6 meses en adaptarme. No hablaba yo español, no he estudiado nunca en ninguna escuela. Entonces, me tardé un poco en adaptarme.
a la zona, a la cultura, a aprender mejor el idioma, pues hablando con mi esposo eh, y leyendo así lo que yo entendía. Hablaba yo poquito cuando llegué. Y a los 6 meses le dije, yo tengo que trabajar, yo voy a buscar trabajo. Y lo hice y al siguiente día me contrataron en una escuela como maestra de inglés. A poco tiempo, al año yo creo, me ofrecieron el puesto de dirección de la preparatoria y no me lo esperaba, la verdad no me lo esperaba porque yo decía, yo no sé escribir oficios profesionales en español, ¿cómo voy a ser la directora, no? El equipo me decía, te vamos a ayudar, tú vas a aprender, tú tienes habilidades de liderazgo, vas a poder hacerlo. Y con mucho miedo, acepté la propuesta. Eh, y claro, hubo tropiezos, hubo fallas, pero ese puesto me ha preparado para lo que seguía. Allá en ese trabajo conocí a David y Gloria Bender, con quienes ya después fundamos, y así como con ayuda de mucha gente más, fundamos la preparatoria Harkness, donde estoy hoy por hoy. En ese puesto directivo de cuando recién llegué a Puerto Vallarta, duré como 1 año y medio y de ahí David y Gloria y yo partimos, nos salimos y fundamos Harkness. Y bueno, ya en Harkness, hace 1 año, pues tuve la gran oportunidad de continuar preparándome en lo que es el liderazgo, la dueñez, el emprendedurismo, a través del máster en innovación y emprendimiento en la empresa familiar que me invitó CEDEM. Eh, También contactos de David Bender, toda la historia, todo se conecta, ¿no? Hoy cuando miro atrás, todo está conectado. En el momento en el que lo vives, no lo entiendes. A veces hay dificultades, crisis y no entiendes qué está pasando, piensas que es el fin del camino, pero luego con paciencia, con fe, con trabajo, cuando tú miras atrás, tú ves cómo todo está conectado, ¿no? Y una cosa llevó a otra. Si tú permites aprender de las crisis, de los errores, eh, tarde que temprano vas a estar en un lugar muy bueno, ¿no? Y creo que eso ha sucedido en el caso mío, de David Bender también, eh, con todo lo que hemos logrado a través de esa pre. Entonces, esa es Diana Petrus. Soy una docente, me encanta todo lo que tiene que ver con la neurociencia, neuroeducación, liderazgo. Eh, y me encanta trabajar con los jóvenes de 15, 18, 19 años. Muy bien, Diana, qué gran historia nos acabas de compartir, qué gran historia de superación y de llegar hasta donde estás ahora. Ahora que mencionaste el máster y que pues te has sumergido en el mundo de la dueñez realmente a raíz de esta experiencia que acabas de vivir, me gustaría que nos platicaras cuál fue tu experiencia en sí en el máster en innovación y emprendimiento en la empresa familiar, porque ya vimos cómo fue que llegaste a él, ¿no? Entonces, yo me imagino que al principio tenías ciertas dudas o no conocías mucho acerca del tema. Entonces, el ya haberte adentrado y haber vivido durante todo este año el máster, la convivencia con tus compañeros que son pues, otros pares a ti, otras personas que están similares en empresas familiares, pero en diversos ámbitos, en diversos roles, pues también el tema de tener un coach de acompañamiento y en sí todo lo que engloba el máster que viviste, pues me gustaría saber cuál fue tu experiencia y qué fue lo más valioso que tú pudiste extraer de él. Claro. Puedo decirlo con toda seguridad, que fue de las mejores experiencias de mi vida. En particular la semana presencial en Barcelona. Y voy a explicar por qué. Para empezar, ¿cómo me invitaron? ¿Por qué me invitaron al máster, no? Eh, Nuestro fundador David Bender, pues ya por su edad ya le tocaba descansar, ¿no?
Va a cumplir 89 años en abril. Y el año pasado ya estaba él preparando el terreno para la sucesión, ¿no? Y pensando, bueno, ¿qué va a pasar con el proyecto de la escuela ya que él no esté? Eh, y platicando conmigo, yo era la directora, pero más directora de bachillerato, en el sentido que veía todo menos la parte de las finanzas de la escuela. Entonces, en la parte financiera nunca he estado involucrada a detalle, o sea, sí conocía a grandes rasgos la situación, pero no tomaba decisiones yo en ese aspecto, sino lo tomaba David. Eh, y me preguntaba él, ¿qué necesitas tú para tú poder hacer lo que yo hago? O sea, ser la directora general, no solo la directora del aspecto académico y de personal, ¿no? Sino que tú seas la que toma las decisiones en conjunto pues con el comité administrativo. Y dije, bueno, lo que necesito es más preparación en esa parte del aspecto financiero de una empresa necesito esa perspectiva para empezar, creérmela, creer que yo puedo ocupar ese rol y que puedo manejar el proyecto desde esa visión, ¿no? Porque estaba yo tan metida, pero tan metida en la operación de día a día, de todo detallito, porque somos una empresa chiquita, ¿no? Tenemos que 25 empleados en total ahora, 18 maestros, somos 18 maestros, entonces somos una empresa chiquita y yo hacía de todo, yo hacía de todo. Y no me tenía esa confianza de cómo voy a poder para empezar, cómo voy a saber delegar, encontrar las personas adecuadas que suplan parte de lo que yo hacía para yo poder dedicarme a cosas más de estrategia, más de visión, ¿no? No tanto de operación. Entonces le dije, eso necesito, algo que me ayude a conseguir esa visión y tenerme esa confianza de que sí puedo y sentirme apoyada, sentir que no estoy sola, porque eso era abrumador para mí, ¿no? David fue mi mentor todos estos años, ya 13 años fue mi mentor, muy directo, trabajamos muy bien juntos, aunque sí somos distintos como personalidades, pero creo que nos complementamos, ¿no? Y él era el soñador, el visionario, y yo más la parte ejecutiva que ve su sueño, lo entiende, pero también sabía yo buscar maneras concretas de aterrizar su sueño, de hacer lo que pase, ¿no? Traerlo a la realidad, ¿no? Y eso era algo que él se apoyaba mucho en mí para eso. Y me daba bastante libertad de proponer, de crear, de traer proyectos a la escuela. Y bueno, así fue como empezó eso. Y él conocía a Charlie Dumas desde el otro proyecto educativo. Y en el memorial de Gloria Bender, la esposa de David, Charlie vino con su esposa y invitaron a cenar a David y ahí platicaron del proyecto Harkness y Charlie le preguntó qué necesita Diana, si dices que Diana va a tomar el proyecto para seguir con tu visión, qué necesita Diana para poder hacerlo. Y le empezó a platicar Charlie del máster a David. Y David me habla el siguiente día y me dice, mire, estoy platicando de algo muy interesante que puede que sea lo que buscas. Di tu número a esta persona y te van a contactar. Y yo, bueno, no tenía ni idea, ¿no? De lo que iba a suceder. Y efectivamente Charlie me habla y yo quedé impactada, o sea, ¿cómo pone su atención en mí? Esta persona ni me conoce y la manera en la que me abordó, que me habló, sentí tanta confianza y le dije que sí, que me interesa. No sabía lo que le entraba bien, o sea, me explicó, pero yo no dimensionaba todavía lo que iba a significar en mi vida ese paso. Dije que sí y así empezó mi incursión en ese máster.
¿Qué es lo que más valoré de mi experiencia en el máster? Además de, claro, los conocimientos, el compartir experiencias con mis compañeros de otras áreas, pero que son líderes y emprendedores. El trabajo en el equipo pequeño, ¿no? Y con el coach. Eso fue para mí invaluable. Eh, con esos compañeros, a la fecha yo siento tanta confianza como si fueran mi familia. De hecho, de repente pues me mandan un mensaje si necesitan algo que piensan que yo les puedo ayudar, me tienen la confianza y me escriben y claro, les apoyo en la manera que yo puedo y viceversa, ¿no? Sé que cuento con ellos. Y en particular con el coach que me tocó, Juan Carlos, eh, híjole, es como si fuera ya mi familia. O sea, me conoce, me llegó a conocer bien mi personalidad, cómo trabajo, y siempre sabía qué palabra darme, qué pregunta lanzarme para retarme, para darme confianza, para ayudarme a salir a veces de mi casita, ¿no? De mi cajita, que yo no veía la salida y Juan Carlos como mi coach y mi equipo en las sesiones de coaching me lanzaban preguntas que me iluminaban literal, o sea, me daban puertitas de salida de mi problema. Eh, la parte que también me encantó es cuando nos traían empresarios de mucho éxito eh, a compartir con nosotros de su experiencia de dueñez y cómo han dado giros grandes a sus negocios, a sus proyectos. Eh, y quedaba impactada con cada historia, de veras, y historias muy variadas de empresas muy distintas, pero cada historia inspiraba. Entonces creo que lo que este máster logra a través de los que colaboran en el máster, los que imparten las clases, el equipo es fabuloso, pero los invitados que traen nos inspiran a nosotros que el día de mañana podemos lograr algo como ellos, porque ellos también empezaron en chiquito, dando un paso, también la regaron, también tuvieron bajas, también tuvieron crisis, pero cómo mantuvieron la mente abierta y se rodearon de gente que hicieron equipo y levantaron el negocio a alturas que antes ni se imaginaban, ¿no? Entonces, esa parte inspiracional que se da en ese máster creo que es difícil de replicar de otra manera. Y pues me encantó y agradezco, siempre voy a agradecer el que tuviera esa oportunidad de escuchar a esa gente y poder hacerles preguntas, poder contactarlos, hacer sesiones en privado con ellos. La verdad sí me daba, me daba, no miedo, pero pena. Te decía incluso a ti, dice, ¿a poco cómo le voy a escribir? Sí, aquí está su correo, tú escríbele, tú platícale, pregúntale lo que le quieras preguntar. Y yo, ay, pero esa persona tiene, no sé, 2 doctorados, ha hecho tantas cosas y ¿cómo me va a dar tiempo a mí? O sea, no me lo voy a creer que una persona tan ocupada como esos empresarios, pues que venían a dar pláticas, me va a dar 1 hora de su tiempo para que yo le haga preguntas y me la dio, y no 1 hora, sino más. Eh, y adquirí no solo conocimientos, contactos, o sea, este máster ha servido muchísimo también para networking, ¿no? Porque he conseguido contactos de gente, especialistas en áreas donde yo tengo mucho que aprender y he dado seguimiento a eso, ¿no? Entonces, bueno, así fue mi experiencia con el máster. Y bueno, me gustaría también platicarte de cómo concluyó eso, porque fue todo un proceso, ¿no? Y qué le saqué yo, qué aprendizaje le saqué yo a este máster, además de contactos y la calidez y calidad humana de los compañeros que tuve. Sí, Pues es el proyecto. sabemos
que parte de ese máster derivó en proyectos que son de amplia relevancia para el colegio, amplia relevancia. Entonces, esa es la parte que viene ahora, es una parte muy interesante. Sí, Pero antes de entrar en esa parte, mencionaste algo muy importante. Mencionaste tú que a ti te inspiraron esos casos de éxito que viste en el máster y que esas personas que tú precisamente te preguntabas por qué van a dedicar su tiempo, por qué me van a dar, es esa parte de la gratitud de que ellos mismos quieren transmitir ese éxito, quieren que otros, no es una parte egoísta, así que no es una parte que yo comparto, transmito para que eso mismo pase con otros. Y eso mismo es lo que tú estás haciendo el día de hoy, porque tú también nos inspiras. Y quiero que inspires a muchas mujeres con todo esto que nos vas a platicar, pero ya no quiero entrar gracias. en detalles, yo quiero más bien que sea Diana quien nos platique esa parte que viene ahora, que es como el desenlace, Sí, pero un desenlace que tiene una continuidad y un impacto muy relevante en Diana y en el instituto. sí, claro que sí. Y eso es apenas el comienzo, ¿no? Y el impacto y los resultados todavía están por verse, pero ya al día de hoy, que estamos a menos de un año desde que terminé el máster, o sea, apenas han pasado meses desde que yo concluí el máster y ya digo yo, se ven resultados. Y bueno, mi proyecto de máster al inicio batallé con, ok, ¿qué voy a hacer? Y creo que fue la pregunta de la mayoría de los que estuvimos en el máster, ¿no? Incluso empresarios ya con mucha experiencia ya, oh, ¿y cuál va a ser mi proyecto? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué voy a aprender de ese máster? Y igual, pues peleaba yo con esa pregunta, pero también con la ayuda de mi equipo la fui definiendo el tema de mi proyecto y decidí incursionar en crear una fórmula de gobierno, de liderazgo para la escuela que pueda sostener el crecimiento no solo cuantitativo de la escuela, sino cualitativo y mantener ese crecimiento a través de los años, ¿no? Ahora que David Bender, nuestro líder solar por mucho tiempo, se está retirando, mi intención no es ser otra líder solar, o sea, que yo tenga el liderazgo pleno y no lo comparta. Si algo aprendí en ese máster es también el liderazgo compartido, la dueñez compartida, pues multiplica el valor de manera exponencial que si nada más lo tiene uno. Eh, y por eso decidí buscar ese proyecto, ¿no? Ver cuál es el gobierno idóneo para nuestro tipo de institución. Somos una AC sin fines de lucro, para que multipliquemos nuestro valor en el mercado. Y pues poco a poco, consejo tras consejo, fui afinando esos detalles, pero todavía con muchas incógnitas, pensando yo, bueno, tengo que tener el consejo administrativo claro y protocolos y esa parte, y mi equipo de liderazgo. Entonces fui diseñando mi equipo de liderazgo dentro de la escuela, creando perfiles de puesto para el coordinador académico, la coordinadora estudiantil, coordinadora pedagógica que cuide el modelo educativo, el coordinador administrativo, nuestro administrador, y trabajé en esa parte, ¿no? En el equipo de liderazgo con el cual yo voy a compartir de cierto modo, pues la visión, la dueñez, ¿no? Y ellos trabajar después con el resto del personal, que son los docentes, que no tienen roles administrativos y demás. Y pensaba yo que eso era todo, que era mi proyecto, ¿no? Que el comité, el consejo administrativo y mi equipo de liderazgo, y así se acabó. Y me acuerdo una sesión de coaching donde eh, les dije a mi equipo, bueno, este es mi proyecto y creo que ya acabé. Nomás me falta pues ese protocolo de cómo vamos a tomar decisiones y todo eso. Yo ya me dijeron, yo voy a ser la presidenta y la directora a la vez, la presidenta del consejo y la directora de la institución.
David y su hija Molly van a ser los otros miembros de la mesa directiva del comité de administración y ya, yo acabé, no, yo así, bien ilusa, y me dijo Juan Carlos el joven, no, ¿cómo acabaste? No, todavía hay cosas por hacer. Me lanzaba reto tras reto y me seguían diciendo un consejo consultivo, un consejo consultivo. Yo ni sabía qué era eso. La verdad, yo no sabía esos conceptos de administrativos, manageriales, pues yo no estudié nada de eso. Entonces me explicaban y todo. Yo dije, no, pero ¿cómo? Eso es complicado, eso es difícil. ¿Quién me va a decir que sí? Aparte, si no les pago un sueldo, ¿quién va a dar de su tiempo? Otra vez yo, ¿no? Para apoyar a nuestra escuela y venir a reuniones y así, cuando pues no hay un sueldo de por medio, qué interés van a tener. Y seguían insistiendo, retándome, ¿no? De al menos considerar la idea. Y empecé a entretener ese pensamiento que pues no es una idea mala. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para complementar todas las habilidades o conocimientos que me faltan. Como líder, estoy sesgada en muchos aspectos por mi formación, por mi experiencia, pues tengo áreas que desconozco o conozco muy poco. Y en mi consejo administrativo, tampoco estoy tan complementada como para decir somos fuertes y podemos sin más ayuda. Todo lo contrario. Entonces me animé y empecé a platicar con Molly, mi compañera en el consejo administrativo, la hija del fundador, y a ver, ok, si fuéramos a formar un consejo consultivo, ¿qué partes queremos atraer, complementar, que sean relevantes para el proyecto educativo de la escuela? Y empezamos a decir, bueno, no somos fuertes nosotras dos en el aspecto de finanzas, negocios. No somos tan fuertes en el aspecto de acreditaciones internacionales, educación internacional. Sí, sabemos algo, pero nos hace falta alguien que tenga contactos, que sepa un poco más manejar eso. Y así fuimos marcando los campos, ¿no? Para ver qué tipo de personas invitar, a quién invitar. También dijimos, bueno, nos hace falta la voz de un padre de familia, nos hace falta la voz de una estudiante y de un profesor que esté en ese consejo para tener voces distintas eh, y no estar tan sesgadas. Y así empezamos a pensar en nombres y bueno, algunos de esos nombres son parte de CEDEM o compañeros que conocí en el máster y luego el reto fue invitarlos y que me digan que sí. Yo decía, bueno, y si me dicen que no, bueno, si te dicen que no, no pasa nada, ¿no? Pero vas por el sí y pues la gran mayoría dijeron que sí y de inmediato, ¿no? Invité a Rodolfo Madero, que fue mi compañero de equipo, eh, invité a Charlie Dumois, que pues también es parte esencial de ese eh, invité a un padre de familia, invité a una ex estudiante nuestra que también colaboró con nosotros como docente. Entonces ella cumple la voz de estudiante y de docente a la vez. Ella es también alguien que yo visualizo como una futura líder en el campo de la educación. Es muy joven, tiene 25 años, pero tiene muchísimo talento y potencial. Y pues la quería yo tener cerca para apoyarla, para prepararla también. Eh, invitamos a una consultora en educación de Filadelfia, con la cual con ella y su esposo hemos colaborado todos estos 14 años y ahora formalmente la invitamos para que formara parte de nuestro consejo consultivo y aceptó. ¿A quién más invitamos? Bueno, pues,
También a través del networking del máster, eh, una amiga y conocida de Juan Carlos, que es directora de una fundación en Guadalajara, eh, experta en recaudación de fondos, donatarias y todo este tema, que pues necesitamos a alguien que sepa de eso, pues la invitamos a ella, Paulina, aceptó y pues fue tomando forma, ¿no? Mi mapa del gobierno de la escuela. Y ya cuando lo vi en una página, dije, wow, eso es impresionante, ese sí es liderazgo compartido y voces distintas que nos van a nutrir nuestras ideas y nos van a retar. Eh, y ahora sí, pues al iniciar el ciclo escolar, pues tuve que idear una agenda de trabajo para el consejo, fijar reuniones, eh, ver las fechas en las cuales nos íbamos a reunir y determinamos 2 fechas virtuales y una fecha presencial. La presencial fue retadora porque todos vienen de otro lado y bueno, de Estados Unidos 2 personas, de México, de Mazatlán, entonces, de Guadalajara. Todos venían de otro lado, tuvimos que coordinar todo eso y lo logramos. Estoy contentísima y le mandé al coach la foto, evidencia de que sí tuvimos la reunión presencial eh, con mucho aprendizaje. Fue una jornada muy intensa, un día de reuniones, pero que nos lanzaron preguntas importantes, relevantes, en las cuales estamos ya trabajando eh, para que en la siguiente reunión podamos seguir la conversación ya con algunas incógnitas, esperemos, resueltas. O a lo mejor son incógnitas que nos van a traer nuevas preguntas a la mesa, ¿no? Y ya me siento yo más acompañada a través de este consejo consultivo. Tanto yo como Molly, la hija de David, nos sentimos más acompañadas, más seguras de que eh, lo que viene para la escuela va a ser muy valioso, muy grande, pero que ya tenemos un equipo conformado que pueda con el reto. Bueno. Muy bien, pues qué interesante, Diana. La verdad, creo que es valiosísimo esto que estás viviendo ahora y todo lo que viene para los futuros proyectos del instituto. Pues realmente te felicito porque aún con todas esas dudas y con toda esa incertidumbre que sentías en su momento de decir qué me van a contestar, cómo estas personas van a aceptar venir, pues son personas que creen en el proyecto, porque es un proyecto pues que realmente es muy prometedor, muy interesante, que tiene mucho potencial de valor. Y yo creo que tiene que ver mucho la persona y el hecho de tú, de lo que tú plasmas, lo que tú transmites y la credibilidad y la confianza que tú reflejas, pues fue un determinante para que ellos estén ahí apoyándote con todo el ímpetu y con todas las ganas, ¿no? Y pues dentro de todo este tema que hemos hablado, y sabemos que la dueñez muchas veces supera la propiedad y aún tú estando en un puesto directivo y no teniendo lazos consanguíneos, eh, empezaste a ver, forjaste un camino, más que empezarlo a ver, forjaste un camino donde creo que eres un claro ejemplo de que, de dueñez, vamos, tú eres el garante de que este proyecto salga adelante, de darle continuidad con la confianza y con la, ahora sí que con la bendición de David, ¿no? Pero pues vio algo en ti, él vio algo en ti que realmente es lo que transmites y qué historia tan interesante. Diana, a mí me gustaría que digo, siempre has venido actuando como dueña, ¿no? Desde el rol en el que estuvieras en el instituto, pero ahora que es algo ya más formal, algo dicho, que nos platicaras cómo Diana separa la parte de dueñez de la parte directiva, cómo es ese cambio de cachuchas, cómo lo manejas. Para ser honesta, todavía no lo separo del todo, porque, insisto, pues apenas llevo unos meses, ¿no? En ese cambio de rol.
Y yo digo que este año, y puede que parte del año que viene, todavía voy a estar en esa etapa de transición, donde estoy aprendiendo eh, o aceptando cuáles partes voy a dejar de hacer por completo, cuáles tareas a lo mejor sigo haciendo por un tiempo, pero después las tengo que dejar. Estoy en ese proceso y es un proceso difícil, porque cuando estás operando así hands-on, ahora sí, adueñas de procesos, de tareas que sientes que nadie mejor que tú las puede hacer. Y pues no es cierto, claro que no es cierto. Hay personas que pueden hacer muchas de las cosas que yo hago hasta mejor que yo. Y lo fui aprendiendo, pero duele, ¿no? La transición de soltar y que esa ya no es mi responsabilidad, pues duele. Es un duelo, un proceso de duelo porque tienes que dejarlos, soltarlos, dejarlos ir y ya no pensar en ello, ya no estar ahí metiendo tu cuchara, sino confiar en la persona en la cual se lo delegas, eh, sí retroalimentar, aconsejar, coachear, ¿no? Ser su coach, mentor, pero ya soltarlo y si se equivocan, aprendes que no pasa nada. O sea, hay remedio para todo error en esas tareas que se puede arreglar y ellos aprenden y a la siguiente lo hacen hasta mejor. Y sí, hay de plano procesos que mi equipo de liderazgo a quienes he delegado lo hacen mejor que yo, lo hacen mucho mejor que yo y digo, ¿por qué no hice eso antes? ¿No? ¿Por qué me tardé tanto en soltar esas actividades? Pero estoy en ese proceso, me estoy reuniendo con mi equipo, nos estamos preparando, tomando cursos en línea de Yale, en liderazgo conectado. O sea, seguimos creciendo, pero ahora juntos, ¿no? Y que quiero que me vean a mí como una compañera, como una mentora, y también yo aprendo mucho de ellos. Entonces, eso de separar el rol de dueño del rol de directivo eh, es complejo, y más cuando eres el director y luego el presidente del consejo de administración, es más difícil, todavía más complejo quitarte la cachucha y ponerte la otra. Pero, ¿qué he aprendido en esa transición en cuanto al rol de dueñez? Y lo que he aprendido del máster, porque Carlos Dumas lo ha dicho tantas veces, ¿no? Que nadie mejor que el dueño para cuidar la visión y el sueño del fundador, ¿no? Y a mí me tocó ser cofundadora porque estuve desde que se creó el proyecto educativo, desde que se ideó cómo va a ser y qué alianzas y toda esa parte. Y sí, un director que tú contratas de fuera, salvo que de veras crea en tu porqué, en tu propósito, en tu visión, no lo va a tratar como su proyecto. Entonces, algo que rescaté de ese máster y de mi experiencia de liderazgo es que puede que la tarea fundamental de un dueño, de un líder, es saber transmitir ese sueño. Transmitirlo de tal manera que el que tome la batuta, sea familia o no, lo adopte como un hijo, como un proyecto suyo, ¿sí? Y no es fácil inspirar a esa altura, ¿no? Pero es algo que me emociona intentar, inspirar a mi equipo para que el día de mañana alguien de ese mismo equipo pueda replicar eso en otro lado o puede magnificar esto aquí mismo, ¿no? Que traigan ideas, que eso detone un sueño hasta mayor del fundador. Entonces, ese sí tiene que ser el dueño. La parte retadora es priorizar, saber priorizar bien, porque sigo operando ciertas cosas, sí, sigo muy metida en la operación todavía y soy consciente que me tengo que retirar más de la operación
Eh, pero lo voy a hacer en el momento que encuentro la persona aquí dentro de mi equipo, de preferencia, que pueda suplir esa parte y yo ya no hacerla. Entonces voy bien, voy bien para yo poder pensar más a futuro, más a largo plazo y no en la semana, qué va a pasar en la semana, sino ponerme esa cachucha de, ok, ¿dónde veo esa escuela dentro de los próximos 10 años? ¿No? ¿Qué tipo de alianzas quiero buscar? Porque todo toma tiempo, entonces mi tiempo, ¿a qué lo voy a dedicar? Eh, un aspecto en el cual yo pensaba, no creo, no dudo mucho que yo voy a poder hacer eso, es la parte de hablar con empresarios para pedir fondos, para pedir ayuda para becas de los niños, de los alumnos. Y yo decía, no es mi forma de ser, me cuesta hacer eso. Y eso era lo que hacía David. David era muy bueno para eso y él pudo atraer mucho donativo de su círculo social, ¿no? Que personas que decían, yo quiero patrocinar a un estudiante con media beca o así. Y decía, yo no me veo haciendo eso. ¿Y qué creen? Pues lo estoy haciendo. Así no se pasó, pero el otro día en una de las reuniones de consejo administrativo con Molly, me dice, Diana, ¿tú te das cuenta que ya estás haciendo lo que hacía mi papá? Y yo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Eso, tú ya estás viendo y armando rompecabezas para atraer fondos a la escuela. Y fue una revelación porque la empecé a hacer sin darme mucho cuenta de eso, sin pensar mucho en eso, como que sí me puse la cachucha y sí, claro que se puede y tengo mucha ayuda, por supuesto. Mucha de esa ayuda viene del máster, ¿no? De los contactos que yo adquirí dentro del máster. Así que así es mi transición al rol de dueñez de esa visión. Eh, lo tengo muy en mi corazón, este proyecto de la escuela, y creo firmemente que a través de ese modelo educativo estamos creando los futuros líderes de este país. Bueno, no creando, ayudando a formar, ¿verdad? Porque pues, en la formación de una persona contribuyen muchísimos factores y la prepa es solo uno de los muchos factores, pero creo que con el modelo Harkness, ese factor en la formación de estos futuros líderes tiene mucho peso, porque lo hemos visto. Entonces, con esa convicción, pues estoy dispuesta a cumplir con la parte que me toca desde la perspectiva de dueña del sueño y de la visión. Diana, eres un claro ejemplo de cuando la dueñez supera la propiedad. Un claro ejemplo y pues fuente de inspiración para muchos que estoy segura sí va a ser. Gracias. Pues a mí me gustaría, como parte de esta entrevista, que culmináramos con el tema de cómo podemos educar, porque pues no perdamos de vista que este espacio, aunque lo puede ver quien sea y podemos llegar al corazón y a la médula de quien sea, pues está dirigido hacia las mujeres, esas mujeres que tienen diversos roles dentro de los negocios, diversos roles dentro de las empresas y que seguro estoy van a tener un impacto después de que te escuchen con esta entrevista que nos acabas de otorgar. Quisiera que nos dieras 5 tips o 5 ideas de cómo podemos formar a mujeres para el éxito empresarial. Tú que estás en este ámbito, cómo desde esta temprana edad, cómo desde cualquier edad podemos formarlas y que podamos llegar a ser muchas Dianas Petrus o que haya muchas mujeres con el éxito de todos esos casos que a ti te tocó vivir. Y también entrar al final en el detalle. Me quedó una duda porque lo dijiste, pero no ahondamos mucho en el tema de qué fue eso que te impactó de la semana académica del máster. Ah, ya, ok. Bueno, en cuanto a las mujeres, desde la cultura de la que yo vengo, pues yo no, en el aspecto laboral, pues yo no he sentido en mi cultura tanta diferenciación en que si eres una mujer u hombre. Y bueno, si saben, pues Rumania fue un país comunista
y perdimos el comunismo y qué bueno, cuando yo tenía 14 años, pero sí me tocó criarme con otra cultura muy diferente a la de México. Entonces no vi laboralmente hablando tanta desigualdad como veo acá. Eh, en cuanto al machismo y en la familia, sí, también en el comunismo existía eso, pero en cuanto a que no había mujeres ingenieras o líderes, en el comunismo sí las hubo. O sea, sí, sí se graduaban como médicas, como ingenieras, igual que los hombres. Eh, ¿Cómo podemos motivar a que las mujeres se atrevan a emprender o a asumir cargos de liderazgo? Pues desde chiquitas. Eh, Creo que impacta mucho el tipo de educación que reciben, tanto en casa como en la escuela. Si en la escuela se les incentiva sus talentos natos o talentos adquiridos que adquieren, se descubren que tienen cierto talento, ya sea mujer u hombre, y la escuela logra fomentar ese talento desde chiquitos y lo van fortaleciendo, nada le va a costar a esa mujer a la edad de 18 años ir por una carrera eh, que le ayude a desempeñarse como líder en su área, ¿no? O sea, arquitectura, ingeniería, medicina, el área que sea, pero que esa mujer nunca siquiera piense, no, yo no puedo porque no soy hombre. O sea, a mí se me hace eso eh, difícil. Yo nunca pensé así. Simplemente seguí mi pasión y lo que me encantaba sin pensar que soy mujer, no soy hombre. No, yo no me sentí discriminada en ningún momento o no sentí que tuve que luchar contra el poder de los hombres en el liderazgo para nada. No sé, puede que sea mi forma de ser o cómo me criaron. Yo no sentí eso. En México se habla mucho de eso. Acá en nuestra escuela, yo creo que educamos eh, a todos los jóvenes igual, con los mismos sueños de eh, hacer lo que les apasiona, lo que les mueve, sin decirle a una niña, no, tú no estudies ingeniería mecatrónica porque eres mujer, no. Al contrario, las llevamos a concursos, que compitan, que vean, que se midan, que mejoren. Los mandamos a programas internacionales, niñas, niños, no importa tu género, vamos. Y si las preparas así desde chiquitas, en casa y en la escuela, no se va a poner esa pregunta cuando sea adulta de yo no puedo aplicar para ese puesto directivo porque hay hombres. Que hay injusticias a la hora de otorgar esos puestos, no lo dudo, claro. Hay casos donde sí, y más en instituciones públicas, aunque ahora pues hay otro trend que se lancen mujeres, mujeres y se van al otro extremo, donde puede que desacrediten candidatos hombres mejores o mejor preparados y lanzan a una mujer nomás porque es mujer y es la moda y van a votar nomás porque es mujer. Eso tampoco está bien, o sea, ya caemos en el otro extremo, tratando de apoyar a cierto género. Eh, pero bueno, así tips que se preparen, que estudien, que se esfuercen, que sigan su pasión. Si no conocen cuál es su pasión, que prueben cosas, intentando descubres quién eres, descubres qué se te da y qué te emociona. Si no intentas cosas nuevas, pues no lo vas a saber, ¿no? Y la escuela es un lugar donde pueden probar de diferentes áreas, diferentes proyectos y descubrir quiénes son y pues contar con adultos que impulsen ese talento y las animen. Entonces, así que 5 tips, no sabré nombrarlos a los 5, pero la preparación sí es clave y que te atrevas a equivocarte, a fallar, y cuando fallas, aprender, levantarte y pruébalo, inténtalo otra vez y solo así. Cuando te rindes a la primera, no, pues seas hombre, seas mujer, ahí quedas. Ujú. Y en cuanto a eh,
la semana del máster, ¿no? La semana académica en Barcelona fue muy intensa, muy cargada de actividades diversas, eh, pero ni te daba, era tanta la adrenalina y la emoción que ni te daba tiempo de sentir el cansancio, lo sentí después. Ya que se acabó la semana, creo que todos caímos, pero en la semana no, era cada actividad que nos programaron, cada sesión de clase presencial era emocionante, emocionante. Conectamos más todavía a los compañeros porque pues, nos vimos un año en virtual y los que trabajábamos en consejo pues nos veíamos más casi cada semana. Eh, y al final tener la oportunidad de estar juntos presencial una semana, híjole, sin esa semana el sabor de ese máster hubiera sido muy distinto. Bueno, pero distinto, ¿no? Creo que eso sí le puso un plus muy, muy fuerte. Eh, Me encantaron las visitas a las empresas tan distintas, ¿no? Desde cosméticos a implantes dentales. Eh, Escuchar de voz de fundadores, de dueños, de familia, de los dueños, cómo llegaron a donde están, ¿no? Y sus primeros pasos, sus retos, sus aprendizajes, su visión a futuro. Eso es invaluable. No es lo mismo escucharlo en un TED Talk o en un podcast que estar ahí en la fábrica, en la empresa y que te lo cuente el dueño, ¿no? Y, wow, esa es de las mejores lecciones. Eh, las actividades de convivencia entre nosotros, lo del MasterChef, pues sensacional, sensacional para hacer equipo, para conocernos, ahora fuera del ámbito académico. Eh, los paseos ahora sí un poco turísticos también, o sea, hubo de todo, las comidas espectaculares, todas las comidas, las experiencias culinarias, eh, las clases compartidas, el desayuno ahí en la terraza de un set fabuloso también, porque ahí pasaban pláticas muy interesantes, ¿eh? Aunque no lo creas, Y se al gestaron comernos negocios, nuestro... se gestaron Sí, negocios, alianzas, amistades, de todo ahí con esas todo pláticas. pasaba en esa media hora del desayuno, del café. He tenido oportunidad de escuchar, platicar con compañeros que no eran de mi equipo, ¿no? Y eso fue sensacional también. Eh, sí, semana muy llena, todos los días de 8 a 8, casi, casi. Pero no quitaría ni una experiencia, la verdad, todo fue sensacional. El evento de graduación, de cierre del ciclo, también memorable, ¿no? Lo voy a recordar siempre. Y muchas gracias. Gracias que sé que pues tú tuviste mucho que ver con la organización de esa semana. Y sigan haciéndola así. Está muy bien. Qué gusto, Diana, qué gusto. Me comentaba un día Carlos, es que si querían sacar la mano para tomar aire, Laura, pero qué gusto, de verdad es muy satisfactorio escucharte cómo fue para ti relevante esta semana, cómo valió la pena todo el cansancio, pero cada uno de esos momentos que se vivieron, porque sé que suman a lo que ustedes estuvieron viendo durante todo este año y finalmente tienen un impacto, ¿no? Van a tener un impacto en todo lo que conlleva la continuidad, vamos a llamarla de esta manera. Diana, pues yo quiero agradecerte porque el día de hoy en Mujer en la Dueñez tuvimos ahora sí que valga la redundancia, una gran mujer, pero sobre todo esta historia, lo voy a enumerar, porque estaba escuchándote durante toda la entrevista y lo voy a enumerar, que es una historia que engloba muchas cosas, engloba visión, engloba una mujer que tuvo visión, que tuvo formación, que tuvo ese arrojo. Es una historia también de amor, porque llegaste a Puerto Vallarta por el tema del que ahora es tu esposo, con el que felizmente estás casada, un tema de superación, de tu profesionalismo, tu compromiso, de este crecimiento que has tenido en el ámbito profesional, ahora
como futura dueña con esta nueva cachucha que poco a poco va a ir desfasando a la otra. Pues es una historia de éxito, es una historia de mucha relevancia, es una historia de dueñez, de una mujer en la dueñez, una mujer como Diana Petrus. Muchas gracias, Gracias. Diana, por tu tiempo. Gracias por compartir esto. Estoy segura que vas a sembrar una semilla muy relevante en muchas mujeres que te van a escuchar en este video podcast. Que así sea y bueno, me falta muchísimo por aprender, por experimentar y eh, estoy muy agradecida contigo, con todo el equipo de CEDEM, eh, por ayudarme a ponerme esa cachucha, ¿no? Aunque no la tengo puesta por completo todavía, pero ahí está y ya me la creo, ya tengo confianza que eh, sí puedo hacerlo y más que nada quiero hacerlo, ¿no? Que es lo primordial, ¿no? Que quiera uno tomar ese rol y me siento muy acompañada. Me sigo sintiendo acompañada por mis compañeros del máster y sé que estarán ahí para mí cuando yo necesite preguntarles algo, me van a apoyar y pues no hubiera sido posible sin esta invitación a entrar a ese programa de máster hace ya más de un año. Muchas gracias, Laura, por darte el Gracias a ti. tiempo de platicar conmigo. Gracias a ti por tu tiempo. Un abrazo, Diana. Y pues gracias por tanto, por compartir tanto, por tanto que nos acabas de dar en esta entrevista, que nos acabas de transmitir. Con mucho gusto y cuando me requieran, aquí estoy. Y te recuerdo que SEDEM es tu casa y este espacio de Mujer en la Dueñez es tu casa. Cuando quieras podemos volver a reunirnos. Un abrazo, Diana. Que tengas un Gracias. excelente Gracias, día y una Laura. excelente semana. Igualmente. Bye.